Alabados a Dios. Bien, hermanos, Dios les bendiga a todos. Sin duda alguna estamos gozándonos en la presencia del Señor. Dios bendiga a los hermanos que ya han participado, ¿verdad? Tanto en la mañana como hoy por la tarde. Todo esto es para la gloria del Señor. Así también, ¿verdad? Los jóvenes de la iglesia del Señor con sede en Hilo Vasco tienen el privilegio de presentar un humilde tema titulado Las características de la iglesia primitiva. Vamos a dejar los jóvenes quienes van a entrar cantando para la gloria del Señor. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y con la introducción del tema dejamos a nuestra hermana Saraí Rivera.
Sabemos que cuando Cristo vino a este mundo ya existían muchas religiones. En su época eran muy conocidos los fariseos, los saduceos, entre otros. Pero Cristo vino a fundar su propia iglesia, con su propia fe, doctrina y sus propias características, la cual estaba formada por personas de distintos estratos sociales, entre los cuales se encontraban hombres pescadores, cobradores de impuestos, incluso médicos. Pero en su gran mayoría eran personas de lo más despreciable, como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Asimismo, podemos ver que el pueblo despreciaba la iglesia primitiva, porque los calificaban como personas sencillas y sin formación académica, según Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Sin embargo, a todas estas personas de condiciones bajas que el Señor escogió, las preparó espiritualmente, moralmente y en todos los sentidos, porque a ellos los ocuparía para que después de Él se dedicaran a predicar el reino de Dios y por supuesto expandirlo por doquier. Pero en dicha misión Él les dijo que no lo harían solos, porque Él estaría siempre a su lado, según Mateo capítulo 28 versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una vez ascendió Jesús al cielo, de donde había venido, y recibieron el Espíritu Santo, promesa hecha por el Señor, y empezaron la obra de evangelización, siendo respaldados poderosamente con prodigios y maravillas, de tal manera que se convirtieron en esa iglesia intachable, poderosa, fuerte, valiente y unida, que nos ha dejado un legado en el hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, para que cada uno de nosotros en estos tiempos de tanto descuido espiritual meditemos y tratemos de imitar a aquellos hombres y mujeres esforzados. A continuación, los jóvenes mencionarán algunas de las características de la iglesia primitiva. Amén. Aleluya. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Desde antes de ascender al cielo, Jesucristo garantizó que enviaría un consolador para que estuviera con la iglesia todos los días. Así lo dice Juan, capítulo 16, versículos 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. También Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El capítulo 14 de Juan, versículo 26, también nos dice: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En el momento de su partida, Jesús dijo a los suyos en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5:
Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lo cual se cumple en el capítulo 2, versículos del 1 al 5 del mismo libro de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Amén. Una vez cumplida la promesa hecha por Jesucristo, que vendría el Consolador, los apóstoles entendieron que el Espíritu Santo había venido para llenarlos y usarlos poderosamente con aquellos dones ya mencionados con anterioridad. Hechos, capítulo 2, versículos del 14 al 18 nos dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. De aquí en adelante, el Espíritu Santo se convirtió en el acompañante inseparable de la iglesia, ya que estaba respaldándole siempre y guiándoles en toda la obra encomendada. Asimismo, les repartió dones. Lo confirmamos en 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 11. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque esta es una característica de la predicación del Evangelio, según 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. Una iglesia poderosa. Cuando una iglesia es llena del Espíritu Santo, por ende se convierte en una iglesia muy poderosa, ya que esto era parte de la promesa según Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Tal poder se manifiesta cuando los apóstoles Pedro y Juan llegaron al templo. Hechos capítulo 3, versículos del 3 al 11 nos dicen: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. La predicación era poderosa. Así lo relata Hechos capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Asimismo, Hechos capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Amén. Una iglesia de oración. No podemos olvidar que la iglesia primitiva era una iglesia que había aprendido la enseñanza y el ejemplo de Jesús en cuanto a la oración. La mayoría de sus logros y éxitos estaban basados en que oraban mucho. Jesús ordenó a la iglesia de que oraran en Mateo capítulo 26, versículo 41, que nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La iglesia primitiva ponía en práctica la oración. Así lo dice Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos perseveraron unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Oraron para elegir al sucesor de Judas. Hechos capítulo 1, versículo 24 nos dice: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Una cualidad de la iglesia primitiva es que la iglesia primitiva subía al templo a la hora de la oración. Así lo dice Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Otra cualidad de la iglesia primitiva es que era una iglesia que oraba cuando eran amenazados. Así lo dice Hechos capítulo 26, capítulo 4, versículo 26 al 31. Y habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ello hay. Por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad en contra de tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu pueblo para que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios, mediante el santo nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Para nosotros es la misma recomendación. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice:
orad sin cesar. Y Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica por el Espíritu, y orando por ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Una iglesia evangelizadora. Algunos de los primeros cristianos anduvieron con Jesús en su ministerio público y sabían perfectamente que la misión más grande de la iglesia es el evangelizar. Es más, se puede decir que es la gran comisión dada por Jesús para la iglesia. Marcos capítulo 16, versículo 15 nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hechos capítulo 1, versículo 8 lo confirma. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en obediencia a este mandato, la iglesia se dedicó a predicar y lo hacía con poder y respaldo de Dios. Lo confirmamos en Hechos capítulo 4, versículo 33, que nos dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Otra cualidad de la iglesia primitiva es que lo hacía de una manera constante. Hechos capítulo 5, versículo 42 nos dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, y a pesar de las grandes amenazas no los podían callar. Lo afirmamos en Hechos capítulo 4, versículo del 17 al 20, que nos dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Una iglesia unida. La unidad de la iglesia primitiva era intachable. Cada uno de nosotros sabemos que una casa dividida no prevalece. La unidad viene de parte de Dios, y el mismo Jesús en oración al Padre pidió por esta unidad en Juan 17, 20 al 23. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esta unidad es la que los primeros creyentes pusieron en práctica. Así lo dice Hechos 2:41. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De igual forma, Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y Hechos 4:32, en la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No debemos olvidar que somos uno en el Señor, así nos lo recuerda Romanos 12:5. Así nosotros siendo muchos en Cristo somos todos los miembros cada uno. Amén. Bueno, gloria a Dios. Una iglesia que se ama. El amor entre los hermanos es tan fundamental, porque es a través de ese amor que nos identificamos, que somos de Cristo. Así lo dice Juan 13:34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que nos améis unos a los otros, como yo os he amado, que también nos améis unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos a los otros. Este amor, la iglesia primitiva también lo puso en práctica. Según Hechos 2:44 y 45, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. Amén. Otra de las grandes características de la iglesia primitiva es que hacían las cosas con sencillez de corazón. Esto se puede definir
definir como la virtud que nos hace semejantes a Dios y estar al alcance de todos. Hechos 2:46 nos dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Asimismo, el apóstol Pablo nos recomienda en Filipenses 2:14 y 15: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. De igual manera, los efesios les exhorta a poner en práctica esta característica en la vida cotidiana. Efesios 6:5: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Amén. La iglesia tiene que ser fuerte y valiente ante su ansiedad. De acuerdo con 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7 y 8 nos dice: porque no nos ha dado su espíritu poder, sino poder de amor y de dominio propio. Tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Dios. ¡Aleluya! Ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Amén. Tuntea tieta tenía pa, totoya juía ya yiguea y tamaya, y ella y picaya andando y temoya y señor. Se presentaba totoya tía todo Espíritu Santo. Amén. Una iglesia que perseveraba en la doctrina. La iglesia primitiva fue tan cuidadosa de las enseñanzas que los apóstoles les transmitían y las fundamentaban a través de la palabra de Dios. Y estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia las adoptaba, practicaba y marcaba una diferencia con los demás. Así lo dice el libro de los Hechos en el capítulo 5, versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo les alababa grandemente. Y Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero la Biblia también nos dice a nosotros qué tan importante es atender la sana doctrina por los tiempos en que vivimos. Así lo expresa 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Como recomendación para nosotros tenemos el capítulo 2 de la carta a Tito. Amén. Efesios 4, del 1 al 5. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como también fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Amén. Colosenses 3, 14 y 15. Sobre todas estas cosas, de vestidos de amor, que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobiernen vuestros corazones, y de que así mismo fuisteis llamados un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Gloria a Dios. Con la conclusión del tema, dejamos a nuestra hermana Emily Raquel González. Tiempo nos faltaría para mencionar cada una de las características de la iglesia primitiva. No obstante, todos los lectores de la Biblia sabemos la manera en que esos creyentes se conducían y vivían, dejándonos un gran legado de qué manera se puede practicar el camino de la fe. Pero lamentablemente, a medida que el tiempo ha transcurrido, todas las
cosas han ido cambiando, aunque no debería ser así. Asimismo, la iglesia también ha cambiado. Ya no somos los mismos. Parece que cada día nos deterioramos más y hacemos todo lo contrario de lo que hacían los primeros creyentes. Ellos se amaban unos a otros, se ayudaban y compartían entre ellos lo que poseían. Nosotros nos aborrecemos, peleamos, tenemos tanto egoísmo que cada quien busca su bien propio. Ellos eran unidos, nosotros estamos divididos. Ellos perseveraban en la doctrina, eran guiados por el Espíritu Santo, predicaban el Evangelio con poder y maravillas. Nosotros nos hemos alejado de todas esas características y nos hemos conformado con saber que así fue en el pasado. No olvidemos que Dios no cambia, su poder es el mismo. Solo tenemos que volvernos, como dijo el profeta Jeremías en su capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Que no se nos olvide que aunque el tiempo ha pasado, para nosotros, la iglesia del Señor, las cosas no han cambiado. Seguimos teniendo las mismas responsabilidades. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Somos la iglesia amada del Cordero y tenemos que esforzarnos por volver al nivel espiritual que Dios quiere. Tengamos presente que el Espíritu Santo también es para nosotros y tenemos que buscarlo. Volvámonos a Dios. Recordemos el llamado que el Señor nos hace en Apocalipsis capítulo 2 versículos 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Asimismo, Apocalipsis capítulo 3 versículos 15 al 22 nos dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. ¡Qué bueno! Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable de
angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído, le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien, mis hermanos.